Aleluya. Y vamos a leer ese capítulo clave de San Juan, capítulo 21 y verso 17, que ya lo escuchamos, pero voy a volvérselo a leer. Dice así en el San Juan 21, 17: y le dijo la tercera vez. ¿Cuántos creen que la tercera es la vencida? Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Puede sentarse, hermano. El tema que Dios puso en mi corazón y que lo alineamos a la serie que hemos estado tratando sobre la fidelidad de Dios es este tema: Dios es fiel en cumplir su promesa a pesar de tu fracaso. Diga conmigo: Dios es fiel en cumplir su promesa a pesar de tu fracaso. Y como un subtítulo, el Dios de los fracasados. Tremendo. Aleluya. Si hablamos aquí quién ha fracasado en la vida, yo creo que todos más de una vez. Hasta el gallito más gallito se volvió gallina en un momento, ¿verdad? Porque Pedro le cantó el gallo, dice, ¿verdad? Entonces, en el contexto, hermano, de este capítulo 21, pues vemos dos capítulos: el capítulo 20, el capítulo 19 y el capítulo 20. Y en estos dos capítulos vemos cómo la obra cumplida de Cristo, o se cumplió la obra de Cristo a pagar el precio por el pecado en la cruz del Calvario, tomando el lugar de los pecadores, y por qué no decirlo, el lugar de los fracasados. Y el Señor Jesús, cuando digo tomó el lugar de los fracasados, es porque muriendo entonces, o sea que aparentemente, pero lógicamente, Jesús murió como un fracasado. Como un fracasado, porque la Biblia dice: maldito el varón que muere en un madero. Así que el Señor tomó ese fracaso, tomó ese pecado, se hizo malhechor, se hizo maldito por causa nuestra. A fin, hermano amado, que usted y yo hoy estuviésemos en esta tarde acá, justificados, perdonados y bendecidos para la gloria de Dios. Pero Él tomó el lugar, Él tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Y todos dijeron: murió como un fracaso. Pero también los discípulos también consideraron que había sido un gran fracaso al ver a su máximo líder crucificado, fallecido y sepultado, donde todas sus esperanzas de ellos se vinieron abajo, se vinieron al suelo. Pero dice la Biblia que al tercer día Cristo resucitó, y resucitó no como un fracasado, sino que resucitó en victoria. Dele palma al Señor, victoriosamente por el poder del Espíritu Santo. Y ya como el Cristo victorioso y resucitado, se le manifestó varias veces a sus discípulos como el Cristo resucitado.
Hermanos amados, en este mismo contexto de la palabra del Señor, nos habla que Pedro le negó 3 veces al Señor Jesucristo, las cuales esas 3 negaciones le llevó a Pedro al fracaso. ¿Y qué es fracaso?, nos preguntamos. Según el diccionario, dice que es la frustración de no haber alcanzado un resultado esperado, una meta o un objetivo que no se alcanzó como hubiésemos querido. Y esta es una definición, podríamos decir, sencilla o fría, pero en la vida, para aquellos que han sufrido, pasado un fracaso, su significado es más profundo, porque es el sentimiento de una derrota que da como resultado precisamente eso, una insuficiencia. Se siente insuficiente el ser humano, se siente incapaz, se siente con vergüenza, se siente culpable, se siente desanimado y se siente inútil. Y esa era la condición de Pedro. Así se sentía Pedro. Después de haberle dicho al Señor: Señor, aunque otros se lleguen a escandalizar de ti, yo jamás, yo no te negaré. Yo seré el mejor testigo fiel tuyo. Pero cuando fracasó, se sintió lo peor. Hermanos, en medio de esa condición de que estaba sintiendo Pedro, es cuando se entra al capítulo 21. Y cuando uno comienza a leer los primeros versículos, que ya no lo vamos a leer, del capítulo 21 de San Juan, vemos ahí del versículo 1 al versículo 6, cómo el Señor, hermanos, se manifiesta a los fracasados. Diga conmigo: Dios en su fidelidad busca al fracasado. Sí, Pedro en su frustración de no llegar a ser fiel, hermano, fiel testigo del Señor, dice que él volvió a la pesca. Y no solamente volvió él a la pesca, sino que también influyó en otros. Y juntos dice que eran como 7 que volvieron a la pesca, a agarrar las redes, a ir a buscar las embarcaciones que habían dejado antes de su llamamiento. Hermanos amados, pero en este segundo intento que ellos tuvieron de regresar a las redes antiguas, de regresar a las embarcaciones antiguas, podríamos decir a su antiguo trabajo, ellos se vieron una vez más frustrados, porque esa empresa no era próspera. Dice que al amanecer Jesucristo los buscó. Y eso me llama la atención, porque después de una mala noche, siempre el Señor nos busca al amanecer. Y el Señor los buscó a ellos, hermanos amados.
Y dice la Biblia que sus discípulos los desconocieron. Porque cuando uno está frustrado, hermano amado, mire, yo no sé si usted se recuerda el primer día que vino a Cristo. Yo me recuerdo muy bien del primer día que vine a Cristo, hermano, y lo habíamos dejado muchas cosas, todo, aún aquellas cosas, como decía Pablo, que no daban ganancia, juntamente con las que daban ganancia, las dejamos por causa de Jesucristo. Y le dijimos como Pedro: Señor Jesús, te entrego mi vida, Señor, y te voy a servir hasta el fin. Yo nunca te voy a negar. Yo voy a vivir una vida para ti. Y dijimos: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Pero lo que no sabíamos, que este caminar en el Señor es una gran aventura. Eso era lo que no sabía Pedro. Jesús sí lo sabía, porque Jesús conoce nuestra naturaleza. Jesús nos conoce. Jesús conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro de cada uno de nosotros. Dele palma al Señor. Y hermanos amados, al amanecer el Señor se le acerca y les pregunta y les dice: ¿tienen algo de qué comer? Y ellos no tenían nada. Estaban en cero. Ellos, hermano amado, cuando nosotros caemos en esas frustraciones de que algo no funcionó bien, que algo falló, que algo no salió como nosotros queríamos, y le fallamos en primer lugar a Dios, ese día no quisiéramos saber nada acerca de Dios. Ese día no quisiéramos saber nada acerca de la iglesia, mucho menos acerca de nuestros privilegios o nuestras responsabilidades dentro de la iglesia. No quisiéramos saber nada, de tal grado que llega el momento que, si es posible, hasta nos olvidamos. Ellos desconocieron al Señor Jesús. Hermanos amados, a nosotros nos ha pasado eso, como Pedro. Pero ¿sabe algo? En medio de esa frustración, en medio de eso de la nada, porque yo te voy a decir algo: para un hijo de Dios, si las cosas llegan un momento a no funcionarle en el Señor, tampoco le va a funcionar en el mundo, porque es hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Hermanos amados, llega ese momento tan frustrante en nuestras vidas, pero a pesar de, hermanos, de esa infidelidad en la que podemos nosotros caer, la Biblia dice que Dios permanece fiel, que Él permanece fiel. Y aunque tú, hermano amado, mire, porque en la vida, cuando uno está tan frustrado, uno se atreve a decirle al Señor Jesús y decirle: Señor, ya no quiero nada contigo, ya no me busques, ya no me hables. Pero el Señor siempre, aunque tú lo retires, aunque tú lo rechaces, Jesús siempre está allí contigo. Oh, Ramamasura Kairamando, ahí está contigo. A pesar, hermano amado, de tu negación, el Señor está ahí contigo. Cuando uno ve el versículo 8 al versículo 14, uno ve, hermano amado, cómo en medio de ese momento tan frustrante, en ese momento en el que uno no quiere saber ya nada del Señor, porque a veces uno culpa a Dios de todo lo que a uno le pasa, porque uno le dice al Señor: Señor, ¿qué valió haberlo dejado todo?
entregarme a ti por completo. ¿Qué valió? Cuando algo no salió bien en mi vida. Hermano amado, y uno dice, mejor regreso otra vez a lo que era antes. Mejor regreso a mi antiguo trabajo antes que fuese llamado al ministerio. Y uno se da cuenta que quizás antes de venir a Cristo eso le daba ganancia. Pero cuando uno regresa y hace lo mismo, y si es posible gana lo mismo, sucede que siempre está en la nada. Jesús le dijo, ¿tienen algo que comer? Nada, nada. Porque la Biblia dice, sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Dele palmas al Señor. Así que si alguien se lamenta lo que dejó en el pasado, más vale que lo termine de sepultar. Porque fuera de Cristo volver al pasado es hundirnos más en el fracaso. Pero oiga bien, amado, que en medio de esa frustración Jesús llega y no llegó con las manos vacías. Por eso diga conmigo en esta tarde, Dios en su fidelidad te sustenta en medio del fracaso. Sí, en medio de la nada. Oiga bien, hay un canto que dice, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y en la nada el Señor siempre se hace presente. Y en la nada el Señor siempre te sustenta. Dice la Biblia que el Señor hizo un milagro de multiplicación. Aquí no lo dice, pero en otro evangelio dice que Pedro obedeció la palabra de Jesús y echó las redes a la mano derecha y las redes se llenaron. Y aquí dice que las redes que ellos sacaron eran como 150 y fracción de peces. Amén. Cuando Jesús llega en la nada, hermano, y comienza a sacar, en medio de la frustración en la que estás, el Señor comienza a obrar. Algo tiene que pasar. Dele palmas al Señor. Algo tiene que suceder en medio de tu frustración. Hermano, el Señor, hermano, permitió que ellos salieran con los peces. Y cuando salieron con los peces, ¿qué era lo que les tenía el Señor Jesús en la playa? Les tenía un pez dorando. O sea que el Señor Jesús ya se había hasta adelantado, hermano, ¿verdad? A asarles un pez y esperarles, hermano, ¿para qué? Para sustentarlos. Gloria a Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, susténtame. Susténtame en medio de la prueba. Susténtame en medio de mi frustración. Susténtame en medio de mi incertidumbre. Susténtame en medio de mi debilidad. Hermanos amados, ¿se recuerda cuando Dios sustentó a Elías, al profeta de fuego? Pero se vio desanimado, se vio frustrado y hasta llegó el momento de decir, ¿para qué quiero la vida? Soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Pero dice la Biblia que en medio de ello el Señor lo sustentó con pan. Amén, hermanos amados. Lo sustentó el Señor, como también Dios sustentó a aquellos más de 5,000 personas. ¿Y qué decimos de aquellos que iban camino a Maús frustrados? Hermano, el Señor los sustentó y dice que cuando les dio el pan, partió el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que Él era Jesús. Dele palma al Señor.
Por eso Dios, en medio, hermano, de tu fracaso, del fracaso, hermano, no te deja. Ahí está su presencia, pero también está su provisión. Aleluya. Por eso hoy tenemos una mesa acá servida. Una mesa en medio de ¿qué? De tus enemigos, de aquellos pensamientos que vienen a tu mente. No servís. No servís, tuviste la culpa o por tu culpa. Y hasta te haces creer que eres un inútil. Y hasta la mujer te dice: me estás escuchando, inútil. Lo único que te diga, bueno. Pero oiga bien, hermano, así es. Llegas el momento de mostrarte, pero en medio de ello Dios te sirve mesa. A su nombre, hermano amado. Por eso bendita seas tu iglesia, que llegaste este día, tu día 21, porque hay una mesa servida para ti en medio de tu debilidad, en medio de tu fracaso, en medio de tu incertidumbre. El Señor te dice: yo tengo una mesa para ti, yo tengo pan para ti. Mire, hermano amado, ¿por qué? Porque eso, hermano, al llegar a la Santa Cena, eso nos renueva, eso nos hace volver a la vida, nos hace reflexionar, y nuestro espíritu entra a una dimensión de comunión con el Señor. A su nombre. Así que, hermanos amados, cuando uno lee el versículo 15 al 17, que ya lo leyó usted, eso espero, hermano amado. Ahí vemos, hermano, cómo Dios en su fidelidad restaura al fracasado. Diga conmigo: Dios en su fidelidad te restaura del fracaso. Dele palmas al Señor. Él no solamente llega y te dice: ay, pobrecito, no tiene nada que comer, aquí le traje un pan, así que aguántese, ahí nos vemos otro día. No. El Señor, si ha llegado, y el Señor cuando te visita para restaurarte. Dele palmas al Señor. Para restaurarte de ese fracaso, levantarte de ese fracaso. Para eso llega el Señor. Así que después de comer, que es símbolo de esa comunión, de esa conexión, comienza a ministrar el alma. El Señor comienza a ministrar tu espíritu. Y qué maravilloso eso es cuando uno decae en la presencia del Señor, porque su presencia nos hace decaer. Sí. Por eso es, hermano, que estos 21 días no se terminan acá. Eso tiene que seguir en tu vida. Eso tiene que seguir en tu aposento. Cerrada la puerta, ahora tu Padre que te escucha. Hermano, oiga, reposa en Él, porque el Señor todavía te ha de ministrar a tu espíritu. Y cuando el Señor te hace decaer, hermano amado, y el Señor, hermano, yo le pregunto, hace no sé qué noche fue, pero hubo una noche en la que el Espíritu Santo estuvo haciendo lo que Él tenía que hacer. Y yo me hinqué. Desde el principio el Señor me dijo: te voy a hacer recordar. Te voy a hacer, o sea, te voy a llevar a recordar. Y cuando estaba allí, hermano, yo caí. Yo no oré, yo solo pensé. ¿Y sabe dónde el Señor comenzó a llevarme? El día y la noche en la que busqué su presencia y me entregué a Él. Y el Señor me decía: ¿te recordás la camisa que llevabas? ¿Te recordás los zapatos que llevabas? ¿Te recordás cómo ibas?
¿Te recordás cómo abrieron aquella puerta? ¿Te recordás cómo aquel pastor te habló? ¿Te recordás esa hora que te entregaste a mí? Y luego el Señor me decía, y te voy a seguir recordando. ¿Te recordás cuando tuviste tu discipulado? ¿Te recordás ese momento en la que tú me dijiste, yo voy a ser un evangelista en medio de ese discipulado, y salías con tus tratados, tu Biblia, y la repartías? ¿Te recordás cuando fuiste a las aguas bautismales? ¿Te recordás con quién bajaste a las aguas bautismales? Jesús me llegó así. Y llega un momento en el que el Señor me dice, ¿te recordás cuando tú me dijiste, heme aquí, yo quiero ser obrero de la iglesia? ¿Te recordás ese día? Y luego el Señor me dijo, ¿y te recordás cuando por 22 días te arrodillaste 1 hora, como lo estás haciendo hoy? 1 hora. Y cuando el Señor me dijo eso, ¿te recordás de esos 22 días? Y te recordás el momento en que yo comencé a llenar de mi Espíritu Santo a niños, a jóvenes, cuando en eso empezó el murmullo aquí en la iglesia. Y el Señor me dijo, solo escuchá. Ese fue el origen del ministerio, me dijo el Señor. Dele palmas al Señor. Así que te traje a la memoria para traerte al lugar donde empezaste. Por eso, hermanos, sus rodillas deben de estar encalladas. Cada día vea sus rodillas. Porque después de esos 22 días de oración, 1 hora, con las rodillas a tierra y los codos a tierra, codos y rodillas. Después de los 22 días, callos en las rodillas, callos en los codos, pero con una unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Dele palmas al Señor, aleluya. Hermano amado, el Señor está llamando a una comunión íntima con Él, porque el Señor quiere seguir hablándote. El Señor, ¿cuántos mensajes no te dio? ¿Cuántas promesas no te dio en esos días? ¿Cuánto no habló el Señor aparte del sermón? ¿Qué te dijo el Señor a tu espíritu? Hermanos amados, son tiempos de ministración del espíritu y del alma. Porque cuando el Señor tenía a Pedro, déjeme pensar, cuando el Señor tenía ahí a Pedro, le comenzó a ministrar y a decirle: Pedro, ¿te recuerdas aquel día en que yo pregunté quién era yo? ¿Te recuerdas cuando en medio de esos 12 dijiste: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Te recuerdas que yo te dije que eso no te lo había revelado carne ni sangre, sino que eso te lo reveló mi Padre? ¿Te recuerdas de ese tiempo de revelaciones? Pedro, fuiste privilegiado más que tus hermanos. Pedro, ¿te recuerdas el día en que dejaste tierra y casa? Dejaste esposa,
Y me dijiste, yo te seguiré. Y me seguiste. Para ti no había cosa más valiosa que mi presencia, que estuviste decidido a dejarlo todo por causa de mí. Cosa que otros no lo hicieron, pero tú lo hiciste. Pedro, ¿te recuerdas cuando yo dije esta noche se van a escandalizar y me van a negar? Y tú te paraste y dijiste, otros que lo hagan, pero yo jamás. Yo no te negaré, Señor. ¿Te recuerdas de esas palabras que, si bien es cierto, eran verdaderas, nacieron de tu corazón, iban llenas de fe? ¿Te recuerdas que dijiste que no solamente estabas dispuesto a ser mi testigo, no negarme, sino que estabas dispuesto a dar la vida por mí? ¿Te recuerdas, Pedro? En medio de esa interrogación, porque ahí lo notamos cuando el Señor dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿de verdad me amas? Pedro, ¿de verdad me amas? En medio de ese proceso de ministración, Pedro estaba siendo restaurado. Por eso debes de poner mucha atención aún en tus pensamientos. Que muchas veces tu pasado, lo bueno del pasado, no viene para perjudicarte, sino que viene para hacerte reflexionar. ¿De dónde has caído? ¿Y cuáles fueron tus primeras obras que hiciste? ¿Y cuál fue la dimensión de tu primer amor? Así que en medio de esa administración, el Señor le dice, ¿me amas? Pero no le dice, el Señor no le dice así porque, como decir, Pedro, yo dudo que me amas. No, no le estaba diciendo eso el Señor. El Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me sigues amando? Pedro, ¿me sigues amando? Pedro, ¿me sigues amando? ¿Y sabes qué le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. A pesar de mi fracaso, a pesar de mi debilidad, a pesar de que yo digo que no sirvo, en medio de ello hay un grito de mi alma que te dice, te amo, Jesús. Dele palmas al Señor. Pedro siguió amando al Señor a pesar de su debilidad. Pedro siguió amando al Señor aunque dudó de su llamado. Aunque dudó de su llamado. ¿Será que no me equivoqué? ¿Por qué no funcioné? Hay quienes dicen, yo no funciono ni para la vida cristiana. No funciono, soy lo peor. Lo intenté una vez, lo intenté otra vez, lo estoy intentando otra vez y lo mismo, soy un fracaso. Pero al mismo tiempo no comprendemos por qué estamos siempre insistiendo
en buscar del Señor. Yo te lo voy a decir porque Jesús se lo dijo eso a Pedro. Pedro, tú eres un hijo. Dele palmas al Señor. Pedro, tú eres un hijo. Pedro, tú tienes un llamado. Pedro, tú tienes un propósito. Pedro, tú eres un apóstol. Pedro, tú eres el mejor de los testigos que yo tengo. Esa era su verdadera identidad. Y era necesario que el Señor se lo dijera, así como Dios te lo ha dicho durante estos 21 días. El Señor te lo ha dicho. Sabes que en medio de todo eso, y cuando ya estaba, el Señor dijo: este Pedro ya lo traje a la restauración, ya restauré su espíritu, restauré su alma. El Señor le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Qué rico es eso, cuando el Señor te dice: hijo, eso que has fracasado, eso no quiere decir que se perdió todo. Eso no quiere decir que yo me he olvidado de ti, me he olvidado de mis promesas. Eso no quiere decir que no se puede volver a dar. Pedro, ¿te acuerdas cuando yo te dije: a ti te doy las llaves? Esas llaves todavía las tienes. Dele palmas al Señor. Esas llaves ahí todavía las tienes, porque irrevocables son los dones del Señor. Irrevocables son el ministerio del Señor. Irrevocable. Solo es un tiempo en la que tenías que pasar, hermano, aunque te hacía los quites. Cuando cuando el Señor me llamó, esta semana un jovencito se acercó conmigo, fue a platicar conmigo y me va a contar que tuvo el privilegio de predicar por primera vez. Y él dijo: pastor, yo vengo, apóstol, aquí a hablarle, que porque yo siento miedo cuando prediqué. ¿Por qué me siento inseguro? ¿Por qué me siento así como que no puedo? Y me dijo así él: no sé por qué, apóstol, dígame. Y yo le digo a él: fíjate que no sé, porque también yo siento lo mismo de hace 45 años. Amén, amén, fracasado. Hermano, ¿cuántas veces usted, mire, a mí me ha pasado bueno, no sé, pero muchas veces, tal miles, ¿va?, que he predicado, y después de predicar yo me voy a encerrar solo y digo: Señor, no lo hice bien, no lo hice bien, Señor, perdóname si no prediqué bien. Gracias, mi esposa en la misericordia y compasión me descubre y va y me dice: bien, mi hijo, lo hizo bien, bien, predicó bonito. Es que yo macheteé. Es que eso quieren los hermanos. Hermano amado, ¿por qué? Porque lo menospreciado, lo débil, lo insensato es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios. Dele palmas al Señor. Aleluya.
Si tú eres alguien que te sientes inútil, te sientes incapaz, te sientes fracasado, el Señor Jesús esta tarde te da la mano y te dice: tú eres mi colaborador más grande en esta empresa llamado el reino de Dios, y la misión es salvar las almas a su nombre. Es que soy tartamudo, así te quiero. Amén. Para que cuando te haga hablar no digas: yo hablé bonito. No, Dios me hizo hablar bonito. Dele palmas al Señor. Aleluya, dele palmas al Señor. Hermano, porque el Señor permite los fracasos, hermano, para que sepas tú que no es con tu fuerza, sino que es por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya me ministré, siéntese bien. Antes de empezar acá, yo dije: el pastor David, ¿qué hago? No, Dios mío, capítulo 21. Ay, Señor, ayúdame. Hermano amado, así que yo finalizo. Cuando uno lee el versículo 18 al 19, usted ya lo leyó. ¿Cuántos lo leyeron? Si no, sígalo leyendo ahí. Dice el Señor ahí: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. ¿Sabe, hermano amado, qué le estaba diciendo ahí el Señor? Diga conmigo: Dios en su fidelidad te restituye y afirma tu llamado y propósito. Dele palmas al Señor. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor es restituirte. ¿Sabes algo? Primero, llamarte, pues, ungirte. Pero en ese proceso se da mucho. Las cosas no salen bien. Hermanos amados, hay batallas que otros no saben que pasaste. Yo le aseguro que hay gente aquí, hay ungidos del Señor, que se han parado en este lugar y han dado uno de los mensajes más tremendos, más poderosos, bajo una unción gloriosa. Pero desconoces cuando al salir de aquí se van a refugiar a sus cuartos a llorar, a sentirse que ya no pueden. Que son un fracaso, que a veces no entienden ni por qué Dios los usa, ni por qué Dios los ha llamado, ni por qué Dios los ha puesto en el ministerio. Yo le sugiero que compre mi libro, hermano. Ya está, ya casi. Metamorfosis. La vida de un pastor. Pero le aseguro que así hay gente acá. Por eso dice que caras vemos,
y corazones no sabemos. Pero Dios tiene una promesa contigo. Yo he conocido siervos, evangelistas, pastores, ¿cuánto llevo, David? 50 minutos, más o menos. Una vez fuimos a Matitlán y un hermano alquiló un salón, no sé cómo le llaman, no sé, las ninfas, delfinas, no sé cómo se llama, pero era un salón más grande que este. Y él decía: yo quiero que usted vaya a predicar. Y alquiló muchas sillas. Y él dijo: y la ofrenda de esa tarde va a ser para los bomberos, la estación de bomberos. Y yo me llevé a 2 hermanos de la iglesia y fuimos. Eran como las 5 de la tarde. Y los bomberos eran los que estaban dando la bienvenida a la puerta. O mejor dicho, los que nos dieron la bienvenida a los 3, porque ya no llegó gente. No llegó gente. El hermano muy ilusionado, él había orado, él por esa actividad, él había quizás hasta ayunado, había preparado inclusive una buena presentación de una película. Estaba todo preparado, ahí las sillas, todo. Pero la gente no llegó. Y yo me fui a rodear así, y yo solo vi que él se tiró al suelo y se movía y se restregaba, no sé si la cara así, mano, pero así como decía: esto fue un fracaso. Y luego se levantó y me fue a decir: hermano Francisco, todavía es temprano para irse, vuélvase para Farjanes, porque aquí no hay nada. Y el Señor me dijo: ¿te recuerdas de los grupos pequeños, de las células? Pues haz una hoy aquí, me dijo el Señor. Y entonces invité al hermano, a los 2 hermanos que íbamos, hicimos una rueda de sillas, invitamos a los 5 bomberos ahí. Y en eso les digo yo: antes de comenzar a predicar, quiero que escuchemos una alabanza. Y se escuchó una alabanza. Y era una alabanza que hablaba del testimonio de la muerte de una hija de un hermano. Y cuando estaba la alabanza, los bomberos comenzaron a quitarse el casco, y uno de ellos se tiró a tierra. Y cuando yo comencé a ministrarlo, el Señor me dijo: dile a mi siervo, me dijo el Señor, que lo estoy esperando. Dile a mi siervo que no todo está terminado. Dile a mi siervo que lo necesito. Y eso le dije, y él se levantó y me dijo: pastor, así llorando: pastor, yo llevé muchas campañas, vi muchas almas, vi sanidades, vi todo, me casé, Dios me respondió, me casé, mi esposa quedó embarazada, pero mi niño nació y nació enfermo. Yo comencé a ayunar, a orar,
Y por último murió. Y desde ese momento le dije a Dios: Dios, te portaste mal conmigo. Y yo también que me he portado. He llevado la palabra, he orado y ha sanado y muchas cosas. ¿Por qué no sanaste a mi hijo? Desde hoy alzo la Biblia y me olvido del ministerio. Habían pasado 20 años. 20 años. Y él se levantó y dijo: ¿dónde hay una Biblia? Y se la dieron y él dijo: desde hoy vuelvo al ministerio. Dele palmas al Señor. Desde hoy vuelvo al ministerio. Ahora, yo ya no le seguí, ya no le di seguimiento. Yo creo que Dios le dio ese hijo. Yo creo que Dios le devolvió ese hijo. Hermanos amados, ¿sabes? Cuando uno ve aquí a Pedro, yo lo que veo aquí en Pedro y en Jesús, lo que está apuntando ahí a Pedro, porque le dice: Pedro, cuando eras joven. Y lo que el Señor está apuntando ahí, no, bueno, claro, es una comparación, pero lo que el Señor ahí lo está llevando es: Pedro, ¿te acuerdas de los tiempos de tu mocedad? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? A ver, hermana, ¿se acuerda de sus 14 años? Estoy hablando con las viejitas. ¿Se acuerda de los 14 años? Taconcitos de charol, con el copetío para enfrente, buscando, ¿verdad? Canelones a los lados, que buscando novio, pero peleando con papá y mamá. ¿Se acuerda de esa edad de su adolescencia, joven? Cuando se le plantó al papá y decir: mira, papá, déjame vivir, déjame que haga mi vida. ¿Se recuerda de esa etapa donde le dijo al papá: déjate cuentos, papá, vos fuiste peor que yo? ¿Se recuerda de esa etapa? ¿Verdad? Bueno, cambiémoslo. ¿Se acuerda usted de su adolescencia en la vida cristiana, en lo espiritual? Que llegó como niño y después se creó un joven. Y cuando se creó como adolescente dijo: yo me lo sé todo. Pero se recuerda de sus locuras. Se recuerda cuando se enamoraba a la docena de hermanas. Se recuerda. Se recuerda donde no estaba fijo sus sentimientos ni nada. Se recuerda de ese tiempo de adolescencia espiritual, que caía y se levantaba, caía y se levantaba. Hasta yo me recuerdo del hermano Freddy, hermano. Por eso se fue, porque no quiso escuchar. Me recuerdo, hermano, que hermano Freddy entraba, hermano, al culto de jóvenes, pero entraba con todo y hules y cáscaras de naranja, y solo esperaba que se arrodillaran los hermanos, y ahí va el cascarazo. ¡Pah! Así. Sí, aquí le conozco la vida a muchos, hermanos. Esa vida de adolescente espiritualmente que no agarraba formalidad. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Pedro, ¿te recuerdas de esa etapa? De esa etapa de discipulado, de esa etapa que creías que todo lo sabías, que todo lo podías. ¿Te recuerdas de esa etapa?
Por eso es que fallaste, Pedro, porque te faltaba madurez. La madurez se alcanza a través del conocimiento y de la experiencia de la vida. Después de tantos golpes aprendemos, hermanos. Y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ya pasó tu adolescencia, ya dejaste de ser niño, ya pasó el tiempo de tu inmadurez. Esta tercera visita que te hago, en esta te levantas, porque te levantas. Dele palmas al Señor. En esta vez te afirmas, porque te afirmas. A su nombre, hermanos amados. Esta vez me vas a ser fiel hasta la muerte. Porque ahora que ya eres viejo, vendrá otro y te tomará y te llevará donde tú no quieras ir. Si no, mira, hermano Julio, cómo lo bajaron ahí, pues. Si usted hubiera visto en su etapa de Pedro, hermano Julio, yo lo tuve como anciano, no se me cansa, hermana Sonia, que lo tuve como anciano de la iglesia. Hasta una subanca les mandamos a hacer, hasta con el nombre ahí, ¿verdad? Nombre ancianos ahí. Ellos eran mis guardaespaldas atrás de mí mientras yo predicaba. Y en una de esas prediqué un sermón fuerte, de esos fuertes, y comenzó el Señor a ministrar, hermano, y yo levantaba mis manos, lo que no sabía que iba un buen guamazo para mí, hermano. Se metió, no sé si está aquí, hermano, que me perdone si voy a hablar de él, va. Yo creo que no está, mejor ni lo voy a mencionar. Pero se metió usted, porque se lava a su mujer, y se metió y dijo: ese pastor me las va a pagar, porque por eso mi mujer se viene al culto, pero no por mí, sino por la palabra de Dios. Y hermano, cuando sentí, ya estaba aquí, y así, ya aquí para darme, pero hubiera visto la chispa, hermano Julio, hermano. De donde él estaba se lanzó. Ahí está el video, ahí se lo voy a presentar. Hermano, lo agarró y lo aquietó. Y él dijo: no por gusto fui servido en el ejército. Inmaduro. Pero ahora véalo, bajando las gradas. ¿Quién me baja? ¿Verdad? Ahora sí deja que otros lo lleven. Entonces llega una etapa de madurez. Llega una etapa de madurez. Y en esa etapa de madurez dejas que el Espíritu Santo te guíe. Dele palmas al Señor. Y la iglesia está llegando a esa estatura del varón perfecto. Está llegando a eso, hermano, que no hay necesidad que te vayan a traer a la casa, hermano, y que te traigan a empujones. No. Hermano, el mismo Espíritu Santo te va a traer. ¿Cuántos vinieron aquí por obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos? Es el Espíritu Santo que está aquí. Ahora, yo pregunto: ¿cuántos fracasados hay? ¿Cuántos han dicho: no sirvo para nada? ¿Cuántos han dicho: soy inútil?
Pero ¿sabes algo? En conclusión, número uno, muchos hemos dicho como Pedro: ya perdí la fe. Pero en medio de todo eso el Señor te dice hoy: no eres un fracasado. Porque mientras tú piensas en el fracaso, en lo que tú piensas en lo peor, el Señor está pensando en lo mejor. A su nombre, en lo mejor para tu vida. Tú dices: yo ya no. Inclusive si hablamos físicamente, ya estoy lleno de achaques. Mire, estos 3 años para mí ha sido un martirio, hermanos. Porque cada vez que yo me veo en el espejo, me veo más viejo. Y un día me dijo David: te quiero ver con canas, papá. Pero yo le dije: pero cuando me mires las canas, alistate, porque vas a ser el pastor de la iglesia. Yo me voy. Amén. Pero hermano, cuando yo estaba leyendo aquí la palabra del Señor, me encuentro con otro verso que dice: pero en la vejez fructificarán. Amén. Tú estás pensando una cosa, pero el Cristo de la gloria está pensando más. Tú dices: ya no sirvo, pero el Señor dice: sí, lo mejor de lo mejor está por venir para tu vida. Aunque has quedado en la nada, aunque has quedado en el cero, hermano, el Señor te levanta, porque te levanta para su gloria. 3 veces falló Pedro. 3 veces el Señor lo restauró. Me amas, Pedro. Me amas, Pedro. Me amas, Pedro. Hoy Dios te garantiza esa promesa. Dios te dice hoy que te pongas a las órdenes. Aleluya. Voy a invitarte a que te pongas de pie en el Señor. Oh, Reba Mashira Kaira Ramasuera. Yo hablaba el día de anoche con los hermanos que este es un tiempo donde el pasado, lo bueno del pasado viene al presente, y lo bueno del futuro se apresuran al presente. Lo que tú hiciste en el pasado no está olvidado. Y aunque tú dijiste: en vano fue lo que hice, en vano fue mi servicio, no es en vano. El Señor te va a favorecer en este tiempo por las cosas buenas del pasado. Ese pasado va a volver en ti. Lo bueno del pasado. Aquellos momentos de ternura con el Señor, aquellos momentos, oiga, yo veía hermanas, cuando yo iba a visitar hogares, yo veía a hermanas, madres de familia, inclusive hermanos sentadas en sus camas, hermano, y con los hijos en la cama, y 5 o 6 hijos ahí, y hermano, y con sus himnarios, sin música, sin nada, cantando. Qué hermosos tiempos. Largos
me os bajé y la hilda no se lo sabe, porque eran himnos del ayer. Pero yo sí me recuerdo. Ya sí me recuerdo. Dice que ayer, bueno, es temprano, no se ve que anochece. Pero yo iba en mi vehículo, hermano, y el Señor me dijo así me dijo el Señor: ¿te recuerdas de Juan Pú? Me dijo el Señor. Así me dijo el Señor. Por eso le digo que mire, el Señor le hizo recordar muchas cosas a Pedro. Y el Señor me dijo así: ¿te recordás de Juan Pú? Me dijo. Y yo le dije al Señor: sí. ¿Y te acordás? Me dijo el Señor, de Juan Civic, algo así. Salvic, Sacvic, Zambin. Bueno, el asunto es que es Zambi. ¿Y te acordás? Me dijo el Señor. Y yo le dije al Señor: ah, sí. ¿Y por qué te estoy recordando? Porque esos eran los himnos que escuchaba hermano Juan, de anciano de la iglesia, y nos poníamos a orar. Y entonces, hermano, lo puse y me fui disfrutando todo ese tiempo de oración y ministración. No te sabes ni uno de ellos. No. Ni se los quiero poner aquí, porque si no me bloquean la predicación. Pero, hermano, hay un canto que dice, que ya se me olvidó, la visión. Sí. Y cuando él comienza a cantar la visión, dice: vi dos ángeles, dice. Y luego dice él: y yo soy ciego. Físicamente era ciego, pero más de 350 himnos él los cantó. Fueron los mejores himnos en ese tiempo. Y el Señor me hizo sentir eso bien hermoso, hermano. Claro que hoy son otros himnos. Disfruten sus himnos, hermanos. Los que son de esta época, disfrútenlo, cántenlo, adórenlo con espíritu y en verdad, con conocimiento. Porque así como los himnos del pasado nos llevaron a una búsqueda de la presencia del Señor, también los himnos y cantos del presente nos pueden meter a la presencia de Dios, como ese que cantamos. ¿Por qué? Pastor David, ven para acá en el nombre de Jesús. Ancianos, por favor. Yo concluyo con este mensaje con la pregunta más sobresaliente de todo el libro del Evangelio según San Juan. Las palabras de Jesús que dijo: ¿me amas? ¿Qué estás decidido, dice el Señor, a dar testimonio de mí? ¿Estás decidido a ser un testigo fiel en lo poco que resta de su venida?
estás decidido a seguir sirviéndole a Dios con las fuerzas que Dios te da hasta el último día de tu vida. El Señor te dice: iglesia, ¿me amas? Yo le compuse a mi esposa, no a Dios, sino a mi esposa. Le compuse unas letras. Y en esas letras yo le digo a ella: 40 años pasaron. Y cuando nuestro amor se comenzaba a enfriar, nos tomábamos de la mano y lo empezábamos a cultivar. Porque a veces cuando pasan los años como que se va enfriando. ¿Cuánto hace que conociste a Jesús? ¿Cuántos años han pasado? Para mí han pasado más de 45 años. Y cada vez que vengo a Santa Cena, el Señor me dice: ¿me amas? Y yo le digo: Señor, ya casi no llegaba este mes, pero te amo. Hoy comienza a cultivar ese amor con Cristo. Cuando recibas el pan y recibas el vino, recibe todo el amor que Cristo